Se le llama crisis a una situación que tiene un principio y un fin y es un plazo determinado. Pero cuando las crisis económicas empiezan a ser tan largas ya como la que estamos viviendo, que se ha convertido prácticamente en una manera de vivir, yo no sé si la palabra crisis es la más adecuada. En todo caso, hablar de economía hoy en día aburre principalmente porque nos preocupa y no queremos pensar en el futuro, pero lo cierto es que nuestros hijos, nuestros nietos, seguramente nos preguntarán, oye, ¿todo esto cómo comenzó? ¿Cómo es que nuestros abuelos, bisabuelos estaban viviendo en mejores condiciones que nosotros? Todas estas preguntas y muchas más me imagino que se las ha hecho las nietas del autor de este libro que tengo en las manos. Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? El periodista y economista Joaquín Estefanía. Es cierto, ¿verdad? Todo esto que estoy contando, de que las futuras generaciones se preguntarán, ¿pero qué les pasó a esta gente, no? Sí, sobre todo porque en ese momento, ya sabremos que lo que nos ocurrió no era una crisis económica, era una crisis civilizatoria, donde había mucho de economía, mucho de cambio de costumbres, mucho de política, hasta mucho de filosofía, ¿no? Entonces un cambio tan enorme, tan profundo en tan poco tiempo es lo que nos tiene turbados y desconcertados como para que no sepamos cuándo va a acabar, ¿no? Entonces no voy tan desencaminada cuando digo que la palabra crisis quizá se ha quedado ya un poco obsoleta respecto a la situación que vivimos. Hay algunas palabras que ya no sirven para nada. Una es la de crisis, otra por ejemplo la de populismo. Es decir, atribuimos el concepto de populismo a cualquier cosa que no nos parece oportuno, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes que tenemos que hacer ahora es volver a dominar el lenguaje para saber de qué estamos hablando, ¿no? Para que no nos equivoquen con conceptos que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Has desarrollado este libro a través de una conversación con tus propios nietos, ¿verdad? Conversando con ellos, quizá generando las preguntas que ya se están haciendo algunos chavales jóvenes, los que nacieron, por ejemplo, en los 80, ¿no? Que están viendo cómo sus abuelos les explican que las cosas están mejor o que pintan mejor para ellos de lo que el futuro prevé para las nuevas generaciones. Sí, bueno, es una conversación ficticia en el sentido de que mis nietas son muy pequeñas, ¿no? Pero está dirigida a ellas porque he hablado para hacer este libro con muchos jóvenes que tienen menos de 18 años, para entendernos, ¿no? Y son aquellas personas que no han vivido más que en esta crisis que tú mencionas, que no, porque los mayores a partir de los 19 años tienen recuerdos de cuando las cosas iban bien y luego dejaron de ir bien. Quiero decir que está referido el libro sobre todo a los menores de 18 años, que son aquellas personas cuya normalidad siempre ha sido las dificultades, no tienen recuerdos de otra cosa y son personas, muchas de las cuales, si no consiguen la ayuda de sus familias, no van a poder estudiar, porque las matrículas son mucho más caras que antes, no van a poder trabajar porque no hay puestos de trabajo y no tienen capacidad ni de estudiar ni de trabajar, no tienen futuro. Y en ese sentido, pues se han hecho un poco nihilistas, ¿no? A ese tipo de gente es el que está dedicado este libro, ¿no? Yo creo que hay en estos momentos dos grandes opiniones, ¿no? Toda esa gente que está como muy preocupada por su futuro, qué pasará, dónde iremos a parar, cómo vamos a vivir, cuando toda esa generación de abuelos que nos echan una ayuda con las pensiones, con los TAP, que cuidan de los hijos, de los nietos, ¿no? Que son quizá ese motor que está manteniendo muchas familias. ¿Qué pasa cuando esa generación vaya a desaparecer? Y luego además me da la sensación de que hay otro gran bloque de ciudadanos que han decidido, mira, no pensamos, ya veremos por dónde acaba saliendo todo, porque si empezamos a pensar tanto nos vamos a deprimir. Bueno, primero que no es que los abuelos vayan a desaparecer, es que lo que desaparecen son los ahorros de los abuelos. Porque claro, esto está siendo muy largo, ¿no? Y en ese sentido también pueden empezar a tener problemas que hasta ahora no han tenido y por consiguiente familias que han ayudado a sus descendientes pueden dejar de hacerlo, ¿no? Respecto a esas personas que miran para otro lado, yo creo que no hacen bien, ¿no? Es decir, porque el primer factor para responder a lo que está ocurriendo es ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, a lo mejor, siendo consciente, quieren mirar para otro lado, pero me parece una fórmula muy difícil para continuar viviendo, ¿no? Yo más bien creo que hay muchos jóvenes que dicen que miran para otro lado, pero que cuando se acuestan por las noches están un poco angustiados respecto al futuro inmediato que van a tener, es decir, de qué van a vivir. Nosotros éramos personas que estudiamos para trabajar, para poder tener trabajo. Una vez que teníamos trabajo nos casábamos, comprábamos una vivienda, vivíamos una larga vida laboral porque fuimos jóvenes muy pronto y luego nos jubilábamos. Esa secuencia de cosas es la que se ha roto ahora. Los jóvenes no piensan en eso, piensan que cuando acaben de estudiar, si estudian, ¿qué van a hacer, ¿no? ¿A dónde van a trabajar? Si logran trabajar, ¿cómo van a poder emancipar
endeudarse para pagarse una habitación, ya que el alquiler de una casa o la compra de una casa es casi inverosímil para ellos, ¿no? Y son personas, en muchos casos, que llegan a los 30, a los 30 y tantos años y siguen viviendo en casa de sus padres, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, la desesperación que genera este tipo de circunstancias, ¿no? Hay otra situación también muy importante y es esa falta de información, ese analfabetismo que tenemos para entender muchas cosas de la economía que se nos escapan. Quizá libros como este nos puedan ayudar a entender por qué hemos llegado a esto. Sí, pero sería una trampa pensar que solamente la economía nos sirve para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una cosa que se denomina, que yo menciono ahí, la trampa del silo, que es compartimentar los problemas, de forma que los economistas hablen de economía, los políticos de política, los filósofos de filosofía, cuando lo que nos está ocurriendo pertenece a todos estos terrenos, y si no tenemos una visión de conjunto podremos ser muy sabios económicamente, pero no entenderemos nada de lo que nos está ocurriendo. Es decir, que todo es una combinación de piezas de puzzle que unas a otras le dan sentido a lo que ha pasado. Por supuesto, en otros momentos de la vida ha habido crisis económicas o crisis políticas como las guerras mundiales y tal, pero en estos momentos esta crisis se diferencia de otras en que es muy compleja, y es muy compleja de entender porque hay muchas piezas y hay vectores tirando en distinta dirección y todavía no sabemos cuál va a ser el vector determinante que nos lleve en una dirección. No lo sabemos, ¿no? Podremos con este libro descubrir quizá o entender mejor la situación. Yo veo que te remontas a bastantes décadas atrás para intentar llegar al origen de todo esto, ¿no? Es decir, que nace ya muy atrás. Porque todo tiene un contexto, es decir, en ciencias sociales nada sucede de repente, aun cuando de vez en cuando decimos de repente, no sé, eso no existe. Y en ciencias sociales no hay tsunamis. Todo lo que sucede es debido a la acción del hombre, y eso es lo que yo he intentado explicar, que aquí no hay fenómenos naturales y que para cambiar este tipo de cosas los que tenemos que responder somos las personas, con una correlación de fuerzas política, social, filosófica, económica distinta de la que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los grandes bloques del libro? Bueno, fundamentalmente es explicar que es verdad eso que hasta ahora entendíamos con una percepción, que nuestros hijos están viviendo como nosotros, la incógnita de si nuestros nietos van a vivir peor que nuestros hijos, que eso no lo sabemos y no podemos avanzarle, y por qué ha sucedido este tipo de cosas. Los por qué son muy importantes, ¿no? Tú además quieres lanzar un hilo de esperanza y decirle a la gente joven que no se duerma, que sea luchadora, que tenga esperanza en mejorar las cosas, que quizá no tenemos que pensar que no podemos hacer nada. Los jóvenes son la mayoría del mundo. De 7.000 millones de personas que hay en el mundo, más de 4.500 o alrededor de 4.500 millones son menores de 35 años. Si esa gente participase, si esa gente votase, es decir, votaría y participaría probablemente con esquemas distintos de los nuestros, y las soluciones que darían serían distintas de los nuestros. Yo estoy encantado que nuestros gobernantes piensen mucho en la sostenibilidad de las pensiones, es decir, en la sostenibilidad de mi pensión, pero me parece que el problema principal de este país no somos nosotros. El problema principal es que hacemos con estos jóvenes en una precarización estructural, ¿no? El título del libro es Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Los graves errores que nos han llevado a la era Trump. ¿Están claros cuáles son esos errores? ¿Se pueden analizar? Claro que sí, todo esto que estamos hablando, es decir, lo que ha sucedido, Trump es una especie de icono que pretende representar más cosas en este libro, que pretende representar la hipótesis de que Marine Le Pen gane en Francia, o que Alternativa por Alemania tenga un papel en un país tan importante, o lo que ha sucedido en Gran Bretaña saliéndose de la Unión Europea. Es decir, es una especie de resumen de todo lo que está ocurriendo. A mí lo que me inquieta de eso es que las ideas de estos personajes que estoy mencionando pueden ganar, y puede que, si no ganen, hayan contagiado, hayan impregnado tanto al resto de las fuerzas políticas, que las soluciones que les sigamos dando a todo esto sean soluciones muy conservadores, es decir, soluciones que no arreglen los problemas de nuestros hijos. Está muy bien que economistas como tú hagáis libros en los que ya veo que ha sido importante esa charla con la gente joven, con las nuevas generaciones. Muchos economistas estáis sacando libros al mercado, analizando la situación, pero quizás sin llegar a tener esas charlas con los que están principalmente sufriendo el problema. Hay un sector de economistas que están encerrados en su torre de marfil y que con modelos matemáticos pretenden entender lo que sucede.
y eso nunca ocurre, ¿no? Este libro es la segunda parte de un libro que me encargaron hace 15 años que dirigí a mi hija, que se llamaba Hija, que es la globalización. Entonces, en este caso lo que he pretendido es actualizar aquella reflexión 15 años después y ver qué es lo que ha sucedido, en qué acerté y en qué me equivoqué, ¿no? Es cierto cuando nombras globalización, que también es otro concepto, o esa europeización, esa ilusión que teníamos, ¿verdad?, con entrar en la Unión Europea, parecía que todo iba a ir muy bien. Son sueños que se nos han escapado de las manos. Por supuesto, en el caso de Europa, para mi generación fue la mejor utopía factible. Significaba dos cosas: primero, que íbamos a tener las libertades que no teníamos, y segundo, que íbamos a tener el estado de bienestar que no teníamos. Y sin embargo, estos jóvenes menores de 18 años han crecido oyendo de la Unión Europea solamente mensajes de recortes, reformas, ajustes, todo este tipo de cosas que conforman un poco una reacción a la crisis económica que en mi opinión no es acertada, por algo que tú decías al principio, porque ajustando y recortando al final podremos llegar al crecimiento, pero ¿cuánto dura entre el principio y ese al final que no sabemos llevar? Y sobre todo, ¿qué hacemos con todas las personas que se quedan por el camino en ese recorrido tan largo? Esto es lo que hay que pensar, ¿no? Yo me imagino que en conversaciones que tendrás con colegas, economistas, periodistas, habláis de estos temas, ¿no? ¿Alguno se atreve ya a vislumbrar 20 años adelante, 30 años? ¿Imposible? Los economistas somos las personas que mejor sabemos predecir el pasado, y muchas veces nos equivocamos prediciéndole. Yo no me atrevería nunca a saber, entre otras cosas porque estamos inmersos como en un ciclón, en una revolución tecnológica y en una revolución robótica que llega a una velocidad de vértigo a nuestras vidas, ¿no? Es decir, 20 años hoy en día no son 20 años de lo... No, en el libro menciono una frase del gran escritor Stefan Zweig que dice: desde que me salió la barba hasta que se me llenó de canas, apenas 50 años, hemos tenido un recorrido más que en 10 generaciones. Pues yo diría eso de una manera todavía mucho más acelerada hoy mismo, ¿no? O sea, es tan rápido los cambios que están llegando y tan incierto todo que dar un pronóstico sería demasiado arriesgado y incierto. Hasta tal punto de que probablemente la mayor fractura que hay ahora es entre aquellas personas que ante todos estos cambios reaccionan de una manera muy conservadora buscando estabilidad e impiden o tratan de impedir que estos cambios lleguen, pero ya sabemos que es muy difícil resistirse a los cambios de la historia, ¿no? Bueno, pues de momento lo que sí podemos hacer es leer libros como este, Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Los graves errores que nos han llevado a la era Trump, una manera de entender la economía de tú a tú, con palabras, ¿verdad?, que todos podamos entender, todos esos que no estudiamos en su día economía, que somos un poquito analfabetos y que quizás se nos escapan muchos detalles. Bien explicado podemos entenderlo y sobre todo podemos generar pues una conciencia para saber que algo está en nuestras manos, ¿no?, que tenemos alguna herramienta. Sí, pero insisto mucho en que no es un libro de economía. Si hubiera escrito un libro de economía, no acertaría. Es un libro que tiene mucha política, mucha filosofía, mucha sociología, y a mí me gustaría que tuviese también mucha vida, ¿no? Solamente así podemos entender lo que nos ocurre ahora, que es una cosa ciclópea, profunda, que afecta a todos los órdenes de la vida, ¿no? Pues muchísimas gracias por este libro. ¿Y de qué?